Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este segundo episodio de Jacarandas. Estamos muy contentas por la respuesta que hemos tenido. El día de hoy vamos a tocar un tema que les adelantábamos en el episodio anterior, que es democracias cuidadoras. Está por acá en cabina María Vicencio. Hola María, Hola, hola. ¿cómo estás? Muy bien, emocionada de nuevo de estar acá. Muchas gracias. También está por acá Víctor de Comunicación acompañándonos en la cobertura audiovisual del evento, Adolfo en los controles y tenemos de invitada a Yana Vasileva, quien es experta en el tema. Yana, muchas gracias por estar por acá. Hola, Bienvenida. buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder sumarme. Gracias a ti. Y justo lo que les adelantábamos en el episodio anterior es que estaremos tocando a lo largo de estos episodios de Jacarandas la agenda de derechos humanos de las mujeres y de las niñas, qué está haciendo Futuro, qué podemos hacer como personas que formamos parte de Futuro. Y para eso el día de hoy nos acompaña Yana, quien es licenciada en Economía Social. Es maestra en estudios internacionales de desarrollo social con especialización en políticas públicas y justicia de género. Actualmente es investigadora doctoral de la Flaxo con un proyecto de investigación de acción participativa con trabajadoras del cuidado no remunerado en México. Es cofundadora de la Red de Cuidados en México e integrante de Yo Cuido México, desde donde impulsa el intercambio estratégico con redes de activistas, organizaciones y académicas a nivel nacional e internacional. Yana ha trabajado con varias organizaciones sociales como coordinadora de proyectos relacionados con la desigualdad socioeconómica y la economía del cuidado, el empoderamiento económico de las mujeres en el ámbito rural y el combate de la violencia contra las mujeres y las niñas. Muchas gracias nuevamente, Yana, por estar acá con nosotras. Y pues bueno, para arrancar, Yana, así quisiéramos preguntarte a qué nos referimos cuando hablamos de trabajos de cuidados no remunerados. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues el trabajo de cuidados no remunerado, creo que la primera cosa que es importante tener en mente, que realmente si miramos los procesos de trabajo en la sociedad mexicana, nos percatamos que el trabajo no remunerado de cuidados es de hecho la mitad del tiempo de trabajo de la población mexicana mayor de 15 años y que tres cuartos de ese tiempo de trabajo es tiempo de trabajo de las mujeres. ¿Qué es el trabajo de cuidados? Bueno, en su sentido amplio, también aclarar que no hay una definición acotada, terminada, ni podemos tener una definición universal del cuidado, porque el cuidado lo construimos desde la vida cotidiana. Las personas tenemos necesidades muy diferentes y también conceptualizaciones muy diferentes de qué significa para nosotras dar y recibir cuidado de calidad, ¿no? Aún así, ya hemos llegado a algunos consensos en un debate que sigue muy vigente y presente, sobre todo en México desde hace algunos años. Podemos decir que el cuidado es aquello que sostiene y reproduce de manera cotidiana el bienestar físico y emocional de las personas, a sabiendas que este bienestar físico y emocional no está sellado y acotado a la vida humana, ¿no? Sino también nos sostenemos en interdependencia con la vida en este planeta. Perfecto. Sí, mira, uno de los objetivos de este episodio, Yana, es hablar sobre los retos para la conformación de una democracia cuidadora y un sistema de cuidados. Y en ese sentido, quiero preguntarte ahora, ¿qué es una democracia cuidadora y qué elementos básicos e irrenunciables deben caracterizar a un sistema de cuidados? Ujú. Sí, es una pregunta muy interesante. Podríamos hablar de esto por horas. Yo creo que como punto número uno, podríamos constatar que una democracia cuidadora sitúa el cuidado de las personas al centro, desde la connotación justo que somos seres interdependientes y a sabiendas que la vida humana depende de la vida en ese planeta. Y esto conlleva un enorme potencial de transformar el pacto socioeconómico, los pactos culturales en los cuales nos desenvolvemos hoy en día, porque realmente nos hace ver, reconocer como un elemento central el cuidado. Creo que esto sería el fundamento central de una democracia que cuida, de una democracia cuidadora. Creo que como punto número dos, también podemos constatar que una democracia cuidadora tendría el potencial de devolver
la economía a la deliberación política. Yo creo que esto es realmente un punto clave. ¿Y qué quiere decir esto? Pues en este caso, estaríamos en un sistema político y un sistema económico que priorizaría la vida de las personas en condiciones dignas sobre un crecimiento económico que genera cada vez más desigualdad y violencia, y que también, eso es muy importante, es decir, nos enferma cada vez más, y no solo físicamente, sino emocionalmente. Si miramos en México de hoy, pues vemos que las enfermedades crónico-degenerativas están a la alza. Según la Organización Mundial de la Salud, 75% de las personas adultas viven con sobrepeso, obesidad, la mitad de las personas en edad adulta vive con hipertensión, 14% de la población tenemos diabetes, y aún más alarmante, las enfermedades psicoemocionales están a la alza, y estos padecimientos generan necesidades de atención cada vez más intensos, generan cada vez más necesidades de cuidados en nuestra sociedad. Ya hoy en día, según datos del Instituto Nacional Estadístico, 1 de 4 personas mexicanas, es decir, 32 millones de personas reportan haber pasado por episodios de depresión, y esto está creciendo y nos habla de un sistema realmente que desvaloriza la vida, que precariza la vida, que ataca la vida. Entonces, una democracia al cuidado de la vida no permitiría esto, sino priorizaría arreglos socioeconómicos que realmente situaran al centro el bienestar de las personas. Ok, y en esto que nos comentabas ahorita, ¿qué tendría que estar haciendo el Estado o qué está haciendo el Estado para justo impulsar un sistema nacional de cuidados y cómo estos sistemas de cuidados impactarían en la vida cotidiana de las personas? Bueno, yo creo que es importante constatar que llevamos ya desde alrededor de 2016 en un debate público en torno a un sistema de cuidados en México. Esto empezó en la capital, en la Ciudad de México. En este año, pues, deliberamos una constitución política de la Ciudad de México, y la pugna, las luchas de muchas décadas de activistas, también de políticas, de legisladoras y las distintas alianzas que han tejido, situó en la Constitución de la Ciudad de México el derecho al cuidado y al tiempo de las personas. Y esta misma lucha se retomó a nivel nacional desde el 2019, que una alianza de la cual tengo el gusto de formar parte, que es la Coalición para el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio, está pugnando por una reforma a nivel constitucional nacional, ¿no? Para situar ahí mismo el derecho de todas las personas al cuidado digno y al tiempo propio. Creo que eso es un elemento muy importante, ¿no? El cuidado requiere tiempo, el cuidado requiere la asignación de recursos, y no solo recursos monetarios. Estamos hablando de importancia, por empezar, ¿no? Necesitamos espacio para poder cuidar, implica generar infraestructura para el cuidado, implica repensar cómo estamos construyendo los espacios que habitamos hoy en día. Las ciudades no están habilitadas para el cuidado. No estamos pensando, por ejemplo, en los trayectos que requiere el cuidado, ¿no? Las personas que están al frente hoy en día de las relaciones de cuidado, que somos en la gran mayoría las mujeres, nos movemos mucho más al interior de las ciudades para poder dejar a la niña, al niño en el colegio, luego para poder visitar a la mamá, papá mayor de edad, luego para poder hacer las compras, y entre tanto, ¿no? Generar ingreso, ¿no? Y las ciudades no están pensadas en este sentido. El cuidado está fragmentado. El cuidado lo tenemos que arreglar según nuestras posibilidades, en un contexto sumamente desigual, ¿no? Entonces, el cuidado no es solo invisibilizado, sino las condiciones para cuidar no están dadas, porque simplemente el cuidado aún no es pensado como un asunto público. Y creo que ahí está la responsabilidad del Estado. El Estado debería asumirse como garante
del derecho al cuidado y promover este derecho y generar las condiciones. Y ahí es muy importante decir que esas reformas constitucionales que les estoy mencionando, entiendo que en Jalisco justo también están deliberando una reforma constitucional, yo las entiendo como un vehículo de esa conversación, ¿no? Para situar el cuidado al centro de la vida pública y común. No es un fin en sí. En este sentido, el debate legislativo es un inicio apenas, ¿no? Y los sistemas de cuidado son políticas muy complejas, son políticas transversales que implican repensar la legislación laboral, que implican repensar el sistema fiscal, que hoy en día es regresivo y no genera el espacio fiscal necesario para poder distribuir recursos al cuidado. Implica repensar la movilidad, como les decía, y tantísimas cosas más, ¿no? Un sistema de cuidados, ¿qué efectos tendría en nuestras vidas inmediatas? Número uno, pienso que viviríamos en contextos mucho menos violentos. Un estudio de Irene Cacique y Roberto Castro hicieron un cálculo sobre la encuesta de la dinámica al interior de los hogares, demostró que en hogares donde el cuidado es asumido de manera corresponsable entre las mujeres y los hombres y entre las generaciones, el riesgo de las violencias baja por 75%, ¿no? Entonces, si esto sucede en los hogares, esto me hace hacer la pregunta, ¿qué pasaría si el cuidado estuviera al centro y asumido de manera corresponsable en todos los espacios por los cuales transitamos, ¿no? No solo en ámbito privado, en el ámbito laboral también, ¿no? En el ámbito laboral vivimos muchísimas violencias en el contexto mexicano. ¿Qué pasaría en un país que está sumergido hoy en día en una espiral de violencias si situáramos el cuidado al centro? Y eso me lleva a punto número 2, ¿no? ¿Qué cambios tendría el asumir el cuidado como derecho en nuestras vidas? Creo que las personas también tendríamos más espacio y aire para escuchar nuestras emociones, reconocer nuestras emociones, poder trabajar con nuestras emociones, asumir que somos seres vulnerables, que somos seres sintientes y en vez de suprimir las emociones, porque hay que seguir el día, porque demostrar las emociones es una señal de debilidad o porque simplemente no tenemos las herramientas para poder dialogar con nuestras emociones a nuestro alcance, todo esto cambiaría, ¿no? Y podríamos tener otro tipo de diálogo con nosotras mismas y eso también nos llevaría a tejer otros modelos de liderazgo. Entonces, todo está entrelazado. Yo creo que incluso la política la construiríamos desde otro lugar. Tendríamos un acceso a un espectro mucho más amplio de liderazgos, ¿no? Y esto también genera más creatividad, genera más ideas y genera más energía para construir el cambio social. Sí, y justo como dices, ¿no? O sea, uno de los impactos sería de entrada tener más tiempo para pensar, para elegir, ¿no? Y estamos hablando particularmente, ya lo decías en los datos, mucho de este impacto positivo pues sería efectivamente en las mujeres, ¿no? Que quienes en su mayoría ejercen estas labores de cuidado y que entonces también a lo mejor hasta nos podría poner a reflexionar hasta qué punto las decisiones que tomamos en nuestras vidas, los espacios que habitamos en realidad son una elección propia o están impactadas o limitadas por la inacción del Estado ante estas posibilidades que tenemos de elegir si realmente queremos quedarnos en casa o son las mujeres quienes se quedan en casa al cuidado porque los salarios, hay una disparidad tremenda, ¿no? Porque en la elección del personal se prioriza a los varones frente a mujeres porque se entiende que a lo mejor en algún momento tendrán que dejar de trabajar para ir a ejercer labores de cuidado. Entonces, de entrada es un tiempo extra, un derecho, ¿no? A la elección que se ve limitado y que seguramente un sistema de cuidados impactaría positivamente. Por acá. Sí, más allá de la voluntad política y de la importancia de poner este tema, como dices, como una prioridad y un tema público, ¿qué más necesita el sistema político para construir y colocar en el centro de nuestras vidas los cuidados? ¿Qué otras cosas faltan? Uf, ¿cuánto tiempo tienen? Yo creo que
algo que nos faltaría, no solo, y ahí no hablando solo desde el lado de la política del Estado, ¿no? Pensando la política en su sentido amplio, en cómo estamos deliberando en torno a la organización social de cuidados y desde dónde intentamos construir la agenda, ¿no? En torno al derecho al cuidado, y el sistema de cuidados es un pilar de ello, pero yo diría no solo, ¿no? Hay muchas más cosas que podemos ir construyendo más allá, empezando desde nuestros vínculos más inmediatos, no solo en los hogares, ¿no? Como decía, también en los espacios laborales, en los movimientos de los cuales formamos parte, ¿no? Yo creo que lo que hace falta al deliberar en torno al cuidado es, claro que hay que tener aspiraciones, es muy importante aspirar a instalar en la normatividad el derecho al cuidado, pero creo que también hace falta dejar un poco de lado el pensar desde el deber ser, un pensamiento abstracto, y mirar más cómo se construye el cuidado en los territorios hoy en día, ¿no? Y aquí sí quiero decir que en México muchísimas personas están pensando y practicando a lo largo y ancho del país soluciones para cuidar en esquemas más colaborativos y justos. Estamos deliberando una estrategia nacional de cuidados y yo creo que la base para articular justo esas estrategias comunes públicas de cuidado y sistemas de cuidado se halla en esta red ahora que parece ser fragmentada, con contornos poco claros, pero hay una red de soluciones. Y yo creo que desde ahí nos toca construir, es mirar cómo son esas soluciones, conocerlas, buscar entenderlas, buscar aprender de esas experiencias y en un diálogo amplio social caminar hacia una economía y una sociedad al cuidado de la vida. Y para no ser tan abstracta, les voy a compartir un ejemplo. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a Jalisco y conocer ahí justo los esquemas de cuidado que hoy en día existen. Y por ejemplo, en Zapopan, en las partes precarizadas del municipio donde no hay infraestructura de cuidado, como por ejemplo estancias infantiles, los centros comunitarios, las colmenas, se refuncionalizaron espontáneamente en espacios de cuidados donde las niñas y los niños puedan estar durante las jornadas laborales extensas de sus cuidadoras y cuidadores principales, ¿no? En un marco que les permite convivir y aprender y estar en un espacio de seguridad. Y esas iniciativas existen a lo largo y ancho del país. Y lo que sucede hoy en día, muchas de las energías se canalizan a ese debate del deber ser, y sí es muy importante, pero entonces nuestra mirada no está tanto en lo que es y cómo podemos fortalecer esas iniciativas para desprecarizarlas cada vez más, ¿no? Otro ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en las partes más rurales de la Ciudad de México, existen muchas cooperativas de cuidado. Muchas de esas cooperativas de cuidado se formaron ahora que hace 2 años se tomó una decisión política complicada realmente, ¿no? De cerrar las estancias infantiles del Cedesol, pero esas estancias siguen funcionando, solo que ya no reciben apoyo público, ¿no? Y esas estancias están realmente en la frontera de ya no poder sobrevivir, sobrellevar su día a día porque la normatividad las invisibiliza, ¿no? Entonces tienen gastos administrativos al asegurar las carpetas de protección civil, que realmente es muy difícil asumir para esas estancias porque normalmente operan en áreas más populares de las ciudades, ¿no? Hay escuelas que brindan un servicio de educación y cuidado de primera, ¿no? Que además fomentan justo un modelo de educación que nos hace sentir más, entender nuestras emociones, no basarnos en un esquema de competitividad, ¿no? Esto en el ámbito rural de la alcaldía de Tlalpan.
en la Ciudad de México, y esta escuela no está reconocido en el patrón de la educación pública de la SEP, ¿no? Entonces no recibe ningún tipo de apoyo público. ¿Por qué? Porque la normatividad la invisibiliza. Las compañeras quienes encaminaron esta escuela para responder a una necesidad de cuidado en este ámbito, a donde migra mucha población de las zonas rurales, donde viven mujeres quienes trabajan como trabajadoras del hogar en las partes céntricas de la ciudad, pues el terreno que encontraron para construir la escuela es sobre una reserva ecológica. Entonces, esta escuela no tiene posibilidad de poder ser reconocida en un patrón público, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí hay que mirar realmente el conjunto de los reglamentos desde una perspectiva de cuidados, y podríamos estar tejiendo muchísimo sin este establecimiento formal de un sistema. Y a veces yo pienso que quizá incluso sería más sano primero mirar cómo funcionan las cosas y empezar a construir desde ahí, y luego en algún momento empezar a deliberar una ley de cuidados general, ¿no?, que regularía este sistema. Porque, como les digo, creo que el debate legislativo es un vehículo para el cambio, pero no es su fin último, porque tenemos muchísimas leyes que están hechas para el cajón, ¿no?, que al final no implementamos. Y la política de cuidados es demasiado compleja, demasiado estructural. Se trata de una transformación profunda de la sociedad y requiere un debate mucho más amplio de lo que estamos logrando tejer hoy en día, ¿no? Entonces yo diría que para construir un sistema de cuidados, estos son los retos, y esto sería, según mi sentir y mis percepciones y mi experiencia, la agenda que debería ser prioritaria en México, como lo ha sido en otros países. En Uruguay el sistema de cuidados se construyó así, se empezó a construir en el 2008, y la ley de cuidados apenas se legisló en el 2015. En Argentina también se empezó con parlamentos territoriales que unen a actores del Estado federal, del Estado a los niveles locales y estatales, de los movimientos feministas, los sindicatos, las organizaciones de base de personas cuidadoras y de los grupos prioritarios de un sistema de cuidados, ¿no?, que en su sentido clásico es la infancia, las personas con discapacidades, las personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, que empezaron a deliberar qué es lo que se necesita, y desde ahí se empieza a construir. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí nos toca aprender mucho en México y caminar menos desde el deber ser y más desde lo que ya es, porque hay muchísimo. Sí, y justo, ¿no? Esto que mencionas, se hacen como estas propuestas a nivel legislativo, pero ¿qué tanto hay de destinación de recursos, ¿no?, efectivo para que estos sistemas funcionen? O cómo están las instituciones responsables, están capacitadas, están fortalecidas, entienden de lo que se está hablando. O sea, pareciera que como muchas cosas en México se hace al revés, ¿no? Y justo habría que voltear a ver estos ejercicios de otros países con experiencias o casos de éxito. Yana, ¿qué actores, ahorita ya mencionabas algunos, pero tendrían que estar involucrados en la planeación y ejecución del Sistema Nacional de Cuidados? O sea, sobre todo desde este enfoque que planteabas ahorita, ¿no? O sea, volteando un poco y diagnosticando, escuchando y partiendo de ahí, ¿quiénes o qué dependencias u organismos tendrían que estar involucrados y cómo podría fortalecerse esta propuesta que mencionabas, ¿no? O sea, de hacer desde esta escucha en el territorio. Claro, pues es una pregunta importantísima, ¿no? Y yo les voy a compartir desde mi mirada, que también les digo, ¿no? Obviamente les hablo desde mi propio sesgo. Yo vivo en la Ciudad de México, en una ciudad, no formo parte de los movimientos de la población originaria, por ejemplo, de México, que es un país multicultural, realmente es un país de muchos mundos, y creo que es la gran diferencia con otros países de la región, ¿no? Y nos habla de un gran reto. O sea, frecuentemente pensamos en el sistema de Uruguay, sí, o sea, es una lucha tan importante y un ejemplo a seguir realmente en la región, pero Uruguay es un país de 3.5 millones de habitantes, ¿no? Y México es un país de 130 millones de habitantes, con tantos mundos adentro, tantos retos también, como decíamos al inicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, por favor, tomen mi respuesta con mucho cuidado, y yo estoy muy consciente también que ahí hay un sesgo fuerte, ¿no? Pero lo que les diría, pues, es que
la construcción de la agenda de cuidados ha empezado en México desde la academia. Y estas han sido las actoras que desde los 70 han impulsado pensamiento, pero también acción para repensar los arreglos de cuidado. Y creo que hay que pensar la academia en la construcción del sistema de cuidados realmente como un actor político también, ¿no? Que va más allá de ofrecer una recopilación de datos, ¿no? Que puede ser un actor que aporta sustancialmente a la construcción del sistema de cuidados, a pensar sistemas de conocimiento también desde una perspectiva de cuidados y acompañar el proceso también desde una mirada de largo aliento, ¿no? Yo creo que esto es la gran ventaja de un sector como la academia. Luego, las organizaciones de la sociedad civil son importantísimas, los colectivos y las redes, ¿no? Ya les mencioné la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y al Tiempo Propio, desde la cual estamos impulsando tanto una reforma a nivel constitucional como también una propuesta de una ley general de cuidados que estamos pensando también poner a deliberación a lo largo del territorio mexicano, ¿no? Y hace muchísima falta la presencia de organizaciones sindicales. Hasta ahora los sindicatos no están presentes de ninguna manera. Hay también una red muy densa de organizaciones de base y de redes de trabajadoras y trabajadores del cuidado no remunerado y remunerado en México, con representación territorial a lo largo de las 32 entidades federativas. Definitivamente deben formar parte de este diálogo. Frecuentemente los espacios de conversación en torno al sistema de cuidados son muy acotados. Hay que abrir a la participación de la ciudadanía. Y obviamente hace falta la participación de un conjunto de instancias públicas. Y aquí solo les voy a hablar desde el nivel federal. Claramente el Instituto Nacional de las Mujeres ha hecho un trabajo muy importante en impulsar la agenda de cuidados en México y hacen falta muchísimos actores más, porque esto sí hay que dejarlo claro. Sí, el sistema de cuidados tiene que tener una perspectiva de cuidados y se trata de desfeminizar el cuidado en un sentido de hacerlo una responsabilidad y un derecho de todos los géneros, ¿no? Pero no es solo un tema de las mujeres. Creo que eso es importante tener claro. Entonces necesitamos la Secretaría de Bienestar, maneja muchísimos programas sociales, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, de la Cultura, de la Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como mencionábamos hace rato, los institutos de seguridad social, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Creo que es muy importante porque nos permitiría tener acceso a esos aprendizajes en la región de América Latina, ¿no? Y tener un marco de intercambio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres y muchísimas instancias más, ¿no? Realmente eso es apenas un inicio, y muy importante es la participación de las organizaciones territoriales y de base que conocen muy bien las necesidades de la población, ¿no? Es muy importante construir espacios multiactor. Solo así vamos a poder tener sistemas sólidos de cuidados. Y hablo en plural porque quizá el camino no es necesariamente instituir un sistema desde arriba hacia abajo, ¿no? Sino más bien desde lo local, trabajando primero pilotos desde las lógicas territoriales, como les decía, y poco a poco ir escalando. Realmente me parece una agenda mucho más realista. Diana, muchas gracias. Sí, justo nos haces dimensionar el trabajo y la coordinación que requiere una agenda de este tamaño, y justo lo hablas como a nivel federal. Te quiero preguntar a nivel partido, pues como partido local, ¿qué podríamos hacer pues desde este ejercicio más, como ya lo mencionaste al final de tu respuesta, más focalizado al Estado? Incluso me atrevería a decirlo,
al mismo partido, ¿no? Al ejercicio del propio partido. Y pues pensando también en estas intersecciones que cruzan a la agenda de cuidados. Sí, me encanta la pregunta. Yo creo que podemos hacer muchísimo, ¿no? En todos espacios, y los partidos políticos son un actor clave porque también tienen anclaje territorial, ¿no? Pensando en que probablemente muchísimos partidos políticos no han deliberado tanto el tema de cuidados, aunque seguramente hay bancadas, ¿no? Y alianzas también dentro de los partidos, con enfoque feminista o no, pero con enfoque de género, que promueven, ¿no? El pensar en contra de las violencias y por el cuidado. Nos toca, creo, construir espacios de formación, ¿no? Y no solo de formación teórica, sino práctica, conectar lo que estamos aprendiendo sobre el cuidado, qué es el cuidado, cómo se come esto, ¿no? Cómo han sido las agendas en otros países, cómo se han ido construyendo otros pactos sociales en torno al cuidado, y aterrizarlo a nuestras propias vidas, y aterrizarlo a cómo tejemos la política desde nuestros espacios, ¿no? Frecuentemente, y eso no aplica solo a los partidos políticos, creo que aplica al conjunto de las instituciones por las cuales transitamos. Frecuentemente todo lo que tiene que ver con las labores de cuidado también en el trabajo organizativo es muy desvalorado, ¿no? El escribir protocolos, el organizar detrás del escenario, ¿no? Todo esto son tareas que frecuentemente no nos brindan este privilegio, ¿no? Y este prestigio, desde la lógica en cual construimos liderazgo hoy en día. Creo que desde ahí toca repensar, ¿no? Y desde ahí también se puede tejer muchísima revolución, ¿no? Luego, yo creo que los partidos también siempre tienen un diálogo con las juventudes, ¿no? Instalar la temática en el debate con las juventudes aliadas a los partidos, creo que puede promover un cambio muy, muy profundo. En el trabajo barrial, en el trabajo en los barrios, ¿no? Hacer el cuidado parte de esa conversación, porque el cuidado realmente está omnipresente en la vida de todas las personas, ¿no? Entonces, en todo nuestro trabajo podemos insertarle ahí un eje de cuidados, ¿no? Cuando construimos espacios comunitarios, ¿no? Pensar ahí el cuidado, como lo que ha sucedido en Los Colmenas, como les he dicho, ha sido un espacio comunitario, el cuidado no ha sido presente ahí, pero en esta localidad había una necesidad tan fuerte de algún tipo de solución colectiva del cuidado que surgió. Y si realmente tenemos un ojo y una oreja que no se cierra al cuidado, sino que sí lo reconoce como un problema central, público y común, creo que pueden surgir muchísimas agendas. Y en ese sentido no necesitamos necesariamente un sistema de cuidados desde arriba. Podemos construir muchísimo desde lo que estamos haciendo. Y los partidos pueden aportar muchísimo a esto, ¿no? Yo creo que sí, promover liderazgos que realmente impulsan una perspectiva de cuidados, ¿no? Y también reconocer cuando hay liderazgos en los partidos que cuidan, ¿no? Que tienen responsabilidades de cuidados muy importantes, porque frecuentemente, no solo en los partidos, otra vez, ¿no? En el mundo laboral, en el mundo del trabajo remunerado, el hecho de cuidar frecuentemente se ve como si las personas fuéramos menos productivas o estuviéramos perdiendo tiempo, ¿no? Y si repensamos esto y situamos, volviendo a la primera pregunta de cómo sería una democracia cuidadora, si situamos al centro de nuestra ciudadanía, si las personas estamos cuidando, qué tanto y cómo podría revolucionar también, ¿no? El cómo tejemos nuestras instituciones, y podría también tejer liderazgos realmente en los escalones más altos de las instituciones. Las jerarquías siempre existen, tienen un sentido, ¿no? Pero liderazgos diferentes que impulsan una agenda de cuidados progresista. Yo creo que todo esto se puede hacer desde los partidos. Muchas gracias, Yana. Pues nos vamos con compromisos y tareas, ¿no? Tanto a nivel personal como mujeres y personas que militan y que simpatizan con Futuro, también a nivel institucional y también como órgano de género, creo que nos vamos por ahí con bastante tarea. Esperamos como continuar en comunicación contigo para, pues,
poder aterrizar, ¿no? Mucho de lo que hablabas, ojalá en posibles propuestas desde el ejercicio político que realiza Futuro. Bueno, Yana, para ir ya cerrando, por ahí algunas recomendaciones, tú como experta que nos puedas dar para que quienes nos escuchan puedan adentrarse más en el tema, ¿cuáles serían? Claro, pues con muchísimo gusto. Para seguir profundizando en el tema, me gustaría recomendarles primero un libro que se llama Su cuerpo de Harán. Es un libro de la escritora Alejandra M. Vázquez. Ella ha escrito sobre su experiencia de cuidar a su abuela, ¿no? En un episodio de enfermedad y reflexiona mucho desde la subjetividad en torno al cuidado y desde la práctica cotidiana. Les recomendaría también un podcast, otro podcast, que se llama Escucha con Cuidado. Esto es un podcast que hemos tejido desde la red de cuidados, desde Yo Cuido México y la estación de radio No FM. Y ahí justo politizamos el cuidado desde las voces y vivencias de las personas que están al frente de las relaciones de cuidados. En el primer año, digamos, en la primera etapa del podcast y en la segunda etapa del podcast, justo hemos reflexionado sobre la corresponsabilidad, mucho desde las masculinidades, ¿no? Entonces ha sido un espacio de aprendizaje en ese sentido. Les recomiendo muchísimo este podcast, lo encuentran en la página de No FM, Radio No FM, escucha con cuidado. También, ya que acabábamos de salir de la semana con ese día importante, el Día de las Madres, justo esta semana vi una película que se llama tal cual, El Día de las Madres, de Alfredo Crevena, del año 1969, y yo creo que nos cuenta muchísimo sobre cómo construimos las maternidades o la maternidad hegemónica en este caso, ¿no? En la sociedad mexicana. Y me sorprendió realmente porque muchas de las matices que estamos viendo en esta película siguen presentes en nuestra vida cotidiana. Y como último punto, les recomiendo la publicación 24/7 de la Investigación a la Acción por un México que Cuida, que es una publicación que hemos tejido en conjunto con trabajadores del cuidado no remunerado a lo largo de México. Es una publicación que escribimos con mi colega Margarita García, y lo encuentran en la página de la Fundación Friedrich Ebert. Esas serían las recomendaciones. Muchas gracias, Yana. Pues te agradecemos mucho el tiempo y a todas las personas que nos escucharon. El próximo episodio estaremos hablando sobre mujeres en la gestión del agua. Muchísimas gracias. Las invitamos en el próximo episodio a escuchar el tema donde abordaremos mujeres en la gestión del agua. Para que nos ayuden a compartir, a difundir el podcast. Y por último, para cerrar como siempre, cerramos aquí con 3 frases que compartió Yana, que es politizar el cuidado, tejer la revolución y asumir el cuidado como un derecho en nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias por escuchar, gracias, Yana.